Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, desde el versículo 16 al 20. He aquí, yo os envío como a ovejas, dice, palabras del Señor Jesús, en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dice el Señor, para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta mañana, ¿verdad? Una mañana, bueno, tenemos generalmente la reunión los sábados a las 19, ya me perdí, 19 horas, bueno, a las 19 horas, pero por situaciones climáticas, ¿no? Hoy estamos, ¿sí?, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Exaltando el nombre del Señor. Bueno, a las 10 de la mañana una manera de decir, porque a las 8:30 ya estábamos acá, varios hermanos, al pie del cañón, ¿verdad? Para exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que qué bueno que ha podido llegar en esta mañana a este lugar. Amén. Qué bueno que estás aquí, decirle al que está a tu lado. Gloria al Señor. El Señor tiene algo nuevo, algo bueno para tu vida hoy. Amén. Este capítulo, ¿no?, que leímos comienza hablando acerca de cómo el Señor eligió a sus 12, ¿no? De entre muchos, eligió a 12 discípulos, ¿sí? Que les iban a seguir y les había encomendado, dice también en Lucas capítulo 10, les había encomendado a los discípulos la misión de ir y hacer discípulos, le había encomendado una misión de predicar el Evangelio. Y la primera vez, ¿se acuerdan la misión de los 70 en el capítulo 10 de Lucas, ¿no? Habla de que había enviado de 2 en 2 y la misión de los 70, los discípulos volvieron contentos de la primera misión que el Señor les había enviado. Volvieron gozosos. ¿Por qué? Porque decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, ¿no? Estaban contentos, estaban gozosos porque el Señor los envió y ellos fueron y la misión fue un éxito. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos conocen esa parte? Ahora, ¿no?, este capítulo comienza, ¿no?, otra vez con los 12 y el Señor le decía que la misión de pescadores de hombres, no siempre iba a tener ese mismo resultado. La primera misión fue excelente, ¿verdad? Volvieron gozosos los discípulos. Jesús se gozaba con ellos también, pero Jesús les dice, bueno, hay otras misiones, ¿no? Un baño de realidad les da el Señor, le dice, hay otras misiones que no van a terminar de la misma manera.
¿no? Esta fue exitosa, pero hay otras que no van a terminar igual, ¿no? Igual en qué sentido, ¿no? A los ojos humanos, porque nosotros cuando somos enviados al Señor a dar una palabra, a compartir del Señor, no depende de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que para los ojos humanos, decir, uy, no se convirtieron, ¿no? Me rechazaron, ¿no? Para los ojos humanos, por ahí muchas veces no es exitosa la misión, ¿no? Pero el Señor les quería hacer ver eso. Muchas veces no va a estar llena la iglesia, decía el Señor, ¿no? Muchas veces no va a resultar como la primera vez que los envié, ¿no? El trabajo de ser pescadores de hombres, le decía el Señor, muchas veces no es exitoso a los ojos. Amén. Algunas misiones, le estaba diciendo el Señor en esto que leímos, que van a emprender, van a causar, al contrario, dice, van a causar heridas en ustedes también. No solo vamos por las personas, sino que en nuestros ojos, en el actuar, en el servir al Señor, muchas veces ustedes también van a ser heridos, les decía el Señor. Muchas veces los van a rechazar, muchas veces los van a traicionar, estaba diciendo el Señor, ¿no? Muchas veces los van a abandonar, ¿no? Los van a humillar. Así que el Señor le decía, no siempre va a resultar como la primera vez. La tarea de ser pescadores de hombres, ¿no? Siempre hablamos a los ojos humanos, ¿verdad? Porque en lo espiritual, ¿no? Cuando uno da la palabra, el Señor hace la obra, ¿no? Y quizás hoy no pasa nada a nuestros ojos, no parece que pase nada, pero quizás en 10 años, o en 20, o en 40 años, ¿no? Todo eso que no parecía, todo eso que parecía cerrado, ¿no? El Señor hace la obra en su tiempo. Amén. Pero aquí el Señor les hablaba de esa realidad, ¿no? Muchas veces van a ser traicionados. También le dice que en medio del dolor, ¿no? En medio de eso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Leímos que inclusive los van a acusar por su fe, los van a llevar ante el concilio, ante los tribunales, dice el Señor Jesús, y allí les van a acusar de su fe y le van a hacer querer claudicar de su fe. Pero el Señor dice, pero cuando estén allí, cuando tengan que defenderse, cuando tengan que estar en esa situación de complicada, de apretada, digamos, así, va a haber alguien, dice. Va a haber alguien y van a conocer a alguien, ¿no? Va a haber alguien que cuando ustedes no sepan qué decir, de repente su boca se va a abrir y ustedes van a hablar algo que no es de ustedes. Y allí en eso, en medio de toda esa traición, de ese engaño, humillación, de todo lo que van a atravesar, les dice el Señor, van a conocer a la persona más maravillosa del mundo. La persona más maravillosa del mundo. Amén. Le cambié el título hoy cuando venía porque le había puesto la persona favorita, o mi persona favorita, pero me acordé que hay una canción, ¿no? Que alguien canta acerca de una persona favorita, ¿sí? Pero, bueno, sí, es una persona favorita la que vamos a conocer en medio, ¿no? De lo que decía el Señor allí a sus discípulos, ¿no? Una persona muy especial, ¿no? Para nosotros. Una persona que influye profundamente en nosotros, ¿no? ¿Alguien tiene así a alguien en su vida? ¿Mm? ¿Alguien ha conocido a lo largo de la vida? Conocemos personas, ¿verdad? Que influyen para bien o para mal. Hoy vamos a hablar de las personas que influyen para bien. En diferentes etapas de nuestra vida, desde la niñez hasta la edad que tenés hoy,
has conocido personas. Yo he conocido muchas personas que han influido, que han marcado mi vida y para bien, ¿verdad? Personas que en ese momento eran personas favoritas, ¿verdad? Los niños pueden decir, bueno, tienen a mamá, o otros pueden decir, tengo a papá, ¿no? O tengo un abuelo, tengo una tía, tengo un hermano mayor, tengo una hermana mayor, ¿no? Un maestro, una maestra, un profesor, alguien que marcó en cierta etapa de tu vida, ¿verdad? Y que era un referente, una persona que era una persona favorita para vos. ¿Alguien tuvo una persona así? ¿O varias personas? Yo creo que todos podemos haber tenido en la vida diferentes personas, ¿verdad? Más de una, más de dos quizás, ¿no? ¿O no? Preguntar al que está a tu lado. ¿Tuviste personas favoritas en tu vida? ¿Mm? ¿Amén? Una persona que te influye para bien, ¿no? Para cambio, para mejorar en tu vida. ¿Mm? Una persona especial. La Biblia también nos muestra, ¿no? que muchas personas también tenían estas figuras, estas personas maravillosas o favoritas, ¿no? Y en la Biblia vamos a ver, por ejemplo, Noemí. ¿Mm? Noemí tenía una persona favorita que se llamaba Ruth. ¿Mm? Era su nuera. ¿Mm? Y gracias a Ruth, Noemí pudo salir adelante. ¿Mm? Por la determinación, por la fe de Ruth, Noemí pudo salir adelante y aún que Ruth no era del pueblo de Israel, pero tenía un empuje, una determinación, una fe que llevaba a su suegra que ya no quería más, ¿no? Pero fue contagiada, impulsada por la determinación de Ruth. Amén. David, ¿cuántos se acuerdan de David? ¿Cuántos leyeron a David? ¿Mm? ¿Quién era la persona favorita de David? ¿Mm? En Samuel encontramos la persona favorita de David, ¿no? Decía el Señor, sí, pero había una persona física para David que era su amigo. ¿Mm? Dice que cuando lo conoció David a Jonatán, quedaron ligados. ¿Mm? Era Jonatán su amigo, alguien que estuvo a su lado, ayudándole, motivándolo, ¿no? Estimulando a seguir adelante. Cuando su vida estaba pasando por el verdadero valle de sombra y de muerte, Jonatán estaba allí, alentándolo. Amén. ¿Alguien tiene a alguien así? Gloria al Señor. Jesús, el Señor Jesús también tenía una persona favorita. Preguntale ahí al que está a tu lado, ¿sabés que Jesús tenía una persona favorita? ¿Quién era la persona favorita del Señor Jesús? Juan, el discípulo amado. ¿Qué pasaba, no, con Juan, no? Era alguien especial para Jesús. Juan era alguien del círculo más íntimo de Jesús. ¿Sí? Era alguien con quien el Señor compartía cosas que no compartía con los demás. Ese era Juan, el que estaba abrazado ahí a Jesús en su pecho, ¿verdad? Y Juan, miren, tan favorito que era para el Señor, que cuando estaba en la cruz del Calvario, allí crucificado, lo miró y le dijo, mirá a mi mamá, le dijo, te encargo, ahora vos sos hijo de ella. Le encargó la tarea de acompañar a su mamá. Juan era una persona favorita para el Señor. Amén.
Pablo también tenía una persona favorita. ¿Cuántos leyeron a Pablo? ¿Quién era el discípulo amado de Pablo? Él lo llamaba, ¿verdad? Como hijo. No era su padre, ¿verdad? Pero él lo llamaba como hijo. Timoteo. Cuando Pablo hablaba, escribía sobre Timoteo, se le caían las babas. Cuando Pablo hablaba de Timoteo, expresaba de esta manera y decía, era todo elogios para Timoteo. Decía, a ninguno tengo como él. Tengo colaboradores muchos, decía Pablo, pero a ninguno como Timoteo. Amén. Timoteo era especial para Pablo. Amén. Estas personas favoritas, ¿no?, son importantes en nuestras vidas. A lo largo de la vida uno se encuentra con personas así. Cuando uno llega al camino del Señor, más aún, ¿no? Cuando uno llega al camino del Señor, ¿no?, también encuentra personas influyentes para bien para uno, ¿verdad? Y también encuentra de las otras, ¿verdad? También encuentra de las otras. Pero hoy quiero compartirte acerca de los que influyen para bien. Amén. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, vamos a encontrar personas que van a influir para bien y otras que no. Porque, hermanos, en la iglesia también hay de todo. Pero, como mencionamos, ¿verdad?, estos ejemplos de estas personas favoritas, el Señor nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿no? Que el Espíritu Santo debe ser la persona más maravillosa que podemos conocer. El Espíritu Santo debe ser tu persona favorita. Amén. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? El Espíritu Santo debe ser tu persona favorita. Si sacame a mí de ese lugar. Amén. Y esta mañana quería que podamos reflexionar acerca de dos verdades sobre el Espíritu Santo. Amén. Y la primera verdad es que el Espíritu Santo es divino. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es divino? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? Es igual a Dios. Es igual de Dios que Dios el Padre y que Jesús el Hijo. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, es divino, ¿no? ¿Y qué es algo divino? Algo especial, algo fuera de lo común, algo apartado, algo divino, ¿verdad? Algo que se destaca. Vamos a ver lo divino que es el Espíritu Santo, las cualidades que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es como el viento. Hechos capítulo 2, versículo de 2 al 4. El Espíritu Santo es como el viento. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? ¿Sabés que el Espíritu Santo es como el viento? El viento es impredecible, ¿sí? El viento es invisible, ¿no? ¿Ustedes ven al viento? ¿Se puede ver el viento? No. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. A veces en el pronóstico dicen una cosa, viene el viento sur, viene el viento norte, y a veces viene del otro lado, ¿no?
Dice, y de repente, versículo 2 del capítulo 2, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. ¿Mm? Y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Mm? De pronto vino un viento recio y llenó toda la casa. ¿Y cómo sabes que llenó toda la casa si no se ve el viento? ¿Mm? ¿Cómo se sabe? ¿Mm? ¿Mm? ¿Por qué? Porque no podemos ver al viento, pero sí podemos experimentar su fuerza. ¿Mm? Dice que estaban allí juntos y de repente vino un viento. Así, Nicole, mira. Con un viento recio que llenó toda la casa. Seguramente ellos se habrán dado cuenta porque, no sé, quizás había cortinas o algo que cayó, no sé, por la fuerza del viento. Pero dice que llenó toda la casa. El viento no se ve, pero ellos pudieron experimentar la presencia del viento. El viento llenó toda la casa y dice, y luego fueron llenos todos del Espíritu Santo. Amén. El viento es como el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no lo podemos ver, es impredecible, no sabemos cuándo se va a manifestar. Hoy hablábamos, ¿no?, acerca de lo que uno cree, cómo se mueve el Señor, ¿no? Y el Espíritu Santo es como el viento, dice acá. No sabes cómo, cuándo y en qué momento se va a manifestar. Pero sabemos cuándo se manifiesta. Podemos experimentar cuando el Espíritu Santo se manifiesta, aunque no lo podemos ver, podemos experimentarlo, ¿verdad? Una presencia viva dentro de cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo puede experimentarse aunque nosotros no lo podamos ver. El Señor les dijo, no se preocupen cuando lo lleven ante los tribunales para acusarle, para preguntarle acerca de su fe. No se preocupen si no tienen palabra, si no pueden ser, no tienen palabra para defenderse o para ser expresadas. Dice, les va a soplar un viento, va a soplar un viento y no serán ustedes los que vayan a hablar. No lo veréis, pero lo van a experimentar. Esta es la realidad del Espíritu Santo. Que cuando, ¿no? ¿A cuántos le pasó, le está pasando con las visitas, verdad? Que vamos o nos encontramos con alguien o de repente surge una charla, preguntas del otro lado, preguntas de la persona, o a veces vamos con la intención de compartir algo y la charla nos lleva para otro lado, nos encausa para otro lado. Y cuando vienen las preguntas y nos encontramos en una encrucijada y decir, ¿cómo respondo a esto? Pero vengo clamando, vengo pidiendo al Señor, vengo orado y de repente sentí que algo, como si alguien te estuviera susurrando al oído y comenzás a decir cosas, a expresar palabras que no las tenías planificadas o pensadas y ves cómo eso impacta en la vida de la otra persona y lo que vos decís amplifica en la otra persona. Y ves cómo obra el Señor, cómo lo recibe la otra persona. Ese es el Espíritu Santo susurrando, ese es el viento del Espíritu Santo susurrando a tu oído. ¿A cuánto les pasa? Le ha pasado. El viento del Espíritu Santo. La Biblia también dice que el Espíritu Santo es como fuego. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado, decirle, el Espíritu Santo es como fuego? Hechos capítulo 2, versículo 3, vino, dice, un viento recio. Y luego se les aparecieron
lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban allí reunidos, ¿no? Primero vino un viento y después aparecieron, estaban allí en la casa, ¿no? La casa se llenó del viento y de repente aparecieron lenguas, ¿no? ¿Se imaginan? Lenguas repartidas como llamas de fuego. Y esas lenguas se posaron sobre los que estaban allí en esa casa. El fuego también es símbolo del Espíritu Santo. Así como el fuego es un elemento que el fuego es quema, ¿verdad? Y en eso que quema, su efecto o su poder es el poder de purificar, el poder de transformar lo que quema, lo que toca, ¿sí? El Espíritu Santo purifica todo lo que entra en contacto con él. El Espíritu Santo iba a purificar allí a las personas que estaban en ese lugar. Miren cómo que los purificó y los transformó, que estas personas estaban allí buscándole, esperando, como dijo el Señor, y se le aparecieron, vino el viento, se aparecieron las lenguas como llamas de fuego, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Unos 15 idiomas diferentes que ellos jamás habían estudiado ni se habían preparado. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Gloria al Señor. Hola, ahí estamos. Los minerales, ¿no?, son sometidos a altas temperaturas. ¿Para qué? Para ser purificados, para que se quiten toda la suciedad, ¿no?, todo lo que no va y solamente quede el metal, ¿no? Son expuestos a fuego para que solo quede lo que se va a usar para diferentes cosas. El fuego purifica, el fuego transforma. Amén. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? El fuego purifica. El fuego del Espíritu Santo transforma. Amén. Pensando, ¿qué hora es? ¿No? Bueno, me voy a alejar. Pensando, no sé si es el micrófono. Pensando, o el Espíritu Santo. Pensando en la hora, ¿no? Más o menos. A ver, probamos. Gloria a Dios. Pensando un poquito en la hora domingo, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina los domingos, ¿no? Dice, bueno, vamos a encender la parrilla, algunos que pueden, ¿no? Vamos a encender la parrilla allí, el fuego, ¿verdad? Y tiramos la carnecita, ¿no? La carnecita, ¿qué pasa con esa carnecita, ¿no? El fuego, ¿qué hace en la carne? ¿Qué efecto causa, ¿no? Va quemando esas bacterias, esos microorganismos que son dañinos para la salud, ¿verdad? Lo que no hace bien, lo va quemando, va transformando, va cambiando de color la carnecita, ¿verdad? Y es una delicia luego, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Purifica, quita todas las bacterias y lo transforma. Amén. Así es el fuego del Espíritu Santo. La Biblia nos dice también que el Espíritu Santo es como el aceite. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es como el aceite? ¿No? El aceite de oliva, ¿cuántos? ¿No? El aceite de oliva, el aceite de coco también tiene muy buenas propiedades, pero dicen que el aceite de oliva extra virgen es lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, ¿sí?, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? El aceite tiene varias facultades y una de ellas es que se usaba para sanar heridas. ¿Cuántos se acuerdan? Lucas capítulo 10, versículo 33,
34, el buen samaritano iba de camino. ¿Se acuerdan? Había allí el buen samaritano, dice que iba de camino y viéndole fue movido a misericordia y acercándose dice que vendó sus heridas echándole aceite. Y dice vino, no sé si el vino se lo tomó o qué, pero dice que echándole aceite y vino, vendó y curó sus heridas. El Espíritu Santo, de la misma manera, hermanos, es usado para curar tus heridas. El Espíritu Santo es como ese aceite que viene a tu vida y comienza a curar tus heridas en su presencia. El Espíritu Santo, aparte de sanar tu cuerpo, puede sanar tu alma, ¿no? El Espíritu Santo puede venir sobre tu vida en esta mañana y provocar una sanidad interna, ¿sí? Una sanidad profunda, allí, en ese lugar, ¿no? En ese interior donde nadie puede llegar. Ese aceite del Espíritu Santo puede llegar a tu vida. Amén. Así que el Espíritu Santo es como el viento, es fuego y también es aceite curativo. Trata con esas áreas del alma, ¿no? Esas áreas del alma que ni alguien sentado allí en el diván, ¿no? Y diciéndote tal y cual cosa puede llegar. Pero el Espíritu Santo sí es quirúrgico, es cirujano y va hasta lo profundo de tu ser. Y abraza lo más profundo de tu ser. Podemos recibir un abrazo, ¿verdad?, exterior, pero el Espíritu Santo va más allá. Y te abraza allí en lo íntimo y te quiere sanar, te quiere curar de una vez y para siempre. Amén. La Biblia también dice que el Espíritu Santo es como el agua. ¿Se animan a decirle al que está a su lado? El Espíritu Santo es como el agua también. De hecho, el agua solo quita la sed. Nada más que el agua para quitar la sed. Y nada más rico, cada vez me gusta más el agua. El Espíritu Santo tiene esa facultad, esa capacidad de satisfacer nuestra sed más profunda. Yo tomo un vaso de agua y al rato vuelvo a tener sed. Pero el agua del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como agua calma esa sed que tiene mi alma. Esa sed del Señor. Capítulo 4 de Juan, versículo 13 y 14. San Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: respondió Jesús, ¿no? Y le dijo, cualquiera, ¿no? Cuando se encontró con la mujer allí en el pozo de agua, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, del agua de ese pozo, va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua, dice el Señor, que yo le daré, será en él, en esa persona que tome de esa agua, será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Gracias a su palabra podemos ver y podemos saber de qué estaba hablando. San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Y dice, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero dice, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pregúntale al que está a tu lado, ¿crees en el Señor? ¿Pero crees de verdad? Te pregunto de nuevo, decirle, insisto, ¿crees en el Señor? Dice la Escritura que a los que creen, de su interior va a correr como ríos de agua viva. Así es el Espíritu Santo, es como agua. El Espíritu Santo viene a vaciar a llenar ese vacío interior. ¿Sí? Ese sentimiento de falta, ¿no? De que te falta algo. El Espíritu Santo viene a llenarlo. ¿Cuánta gente busca llenar su vacío interior? ¿Cuánta gente busca el sentido de su vida? El otro día escuchaba a un actor de Hollywood, pero como se dice ahora, de los topes de gama, ¿verdad? Que muy exitoso, que decía que él pensaba que el éxito iba a llenar ese vacío. Entonces se esforzaba por esas cosas. Se esforzaba por ser el mejor. Se esforzaba por ser el protagonista. Y cuando llegó, se dio cuenta de que aún estaba ese vacío en él todavía. Y es lo que el Señor dice acá, ¿no? Porque lo único que va a saciar tu vida es esa agua de vida eterna. Hay personas que buscan objetivos, lograr tal o cual cosa, ¿verdad? Porque se sienten vacíos. Pero nada los puede llenar. Solo, ¿no? Y este hombre reconocía luego, ¿no? Este hombre aceptó al Señor Jesús y reconocía que solo en Él encontró, ¿no? el completarse en el Señor. Amén. Denzel Washington, ¿sí? Negro. Amén. Lo único que marca la diferencia es la fe en Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, que debe ser tu persona favorita. Amén. El Espíritu Santo también es como una paloma. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? ¿Sabes que el Espíritu Santo también es como una paloma? Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió, dice el versículo 22, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma. La paloma, ¿qué representa? ¿No? ¿Qué representa ahora y qué representaba en los tiempos bíblicos? ¿No? Representaba la paz. Amén. Hoy en día, ¿no? La gente no tiene paz. La gente es como esos cables, ¿verdad? Que están pelados y no falta nada para que se choquen y causen un cortocircuito, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo
es paz. El Espíritu Santo también es simbolizado como una paloma, que representa amabilidad, paz interior, calma, serenidad. La paloma, ¿no?, es también algo sensible. Y una persona tan poderosa como el Espíritu Santo tiene esa calma como una paloma, esa paz. Nosotros necesitamos de esa paz, ¿verdad?, para poder avanzar en nuestra vida. Hoy recordamos y compartíamos acerca de Elías, el profeta Elías, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, ese gran profeta que se enfrentó a 400 profetas de Baal. Ese Elías que estaba acostumbrado ya a las cosas extraordinarias que hacía el Señor a través de él. Y de repente fue amenazado por una mujer, ¿verdad?, por Jezabel. Y decíamos, bueno, en ese momento Jezabel le envió, se enteró, ¿no?, de todo esto y le envió un mensajero diciendo, bueno, te voy a degollar, le dijo así en pocas palabras. Te voy a hacer lo mismo que le hiciste a los 400 profetas de Baal. Y ese profeta, ese varón de Dios que se paró frente a los 400 profetas de Baal, hoy huía de una mujer. ¿Verdad? No sé si el pastor Simón o alguien dijo qué brava que son las mujeres, ¿no? A 400 le hacía frente, pero una mujer dijo, te voy a degollar. Y para él fue todo, ¿no? Fue todo de tal manera lo tomó que se deprimió. Se deprimió, se escondió en la cueva, ¿verdad? Estaba allí, depresivo, miedo lo envolvía. Y de repente vino palabra del Señor, ¿verdad? Y le dice, salí de ahí porque me voy a manifestar ante ti, le dice el Señor. Y de repente apareció como un viento, dice, ¿no? Y allí Elías decía, bueno, ahí está, viene el Señor a levantarme. Y tras el viento dice que Jehová no estaba allí, no había nada. Vino un terremoto, ¿verdad? Y dijo Elías, ahora sí, ahí viene el Señor. Señor, ahora sí. Y dice que no había nada, no estaba el Señor allí. Pero dice la palabra que luego vino como un silbo apacible. Y dice que Jehová estaba allí, en ese silbo apacible, en esa paz, en esa calma, en esa serenidad. Entonces, el Espíritu Santo también es algo sensible, ¿sí? El Espíritu Santo es algo dócil como la paloma. Amén. ¿Y qué pasó allí? Rompió todos los libros, todas las estructuras de Elías, que esperaba que en lo extraordinario esté el poder del Señor. ¿Cómo un Dios tan poderoso, tan grande? Me imagino yo que pensaba Elías, y de repente un silbo apacible. Y allí estaba Dios. Y ahora que surge una pregunta, ¿no? Ahora que estamos viendo estas cualidades o estos símbolos, ¿no?, del Espíritu Santo, ¿por qué esas cualidades no se manifiestan habitualmente en nuestras vidas? ¿Te animás a preguntarle ahí al que está a tu lado?
decirle, viendo todo esto, cómo es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué en nuestro diario vivir, ¿no? Estamos esperando allí un retiro espiritual? Cuando venga el retiro, ¿no? Y preparamos, parece, nuestra vida para el retiro, ¿no? No, cuando venga ese culto especial, ahí sí, Señor. O cuando canten la canción que a mí me gusta, ahí sí, Señor, ¿no? Y cantamos así como un pájaro herido, ¿verdad? Pero el Señor es maravilloso. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? El Señor es maravilloso. El Señor quiere romper tu mente hoy. Quiere romper toda estructura en tu vida. Que no necesitas que todo esto esté lleno y que agrandemos para allá y para allá. Sino necesitas creer en el Señor. Y Él va a romper todo molde en tu vida, hermano. La presencia de Dios es multifacética, si querés decirlo así. Porque Él es soberano. No podemos enfrascar al Señor acá dentro de este vaso de agua. La religión hace eso. La religión te enfrasca allí. Vos decís, bueno, cuando canten esa canción, cuando comparta la hermana tal o el hermanito tal, allí entonces. Amén. Preguntale ahora de nuevo, ¿por qué esas cualidades del Espíritu Santo no las ves a diario en tu vida? La verdad, ¿no? La segunda verdad, ¿no? La primera verdad que vimos es que el Espíritu Santo es divino y vemos todas las cualidades del Espíritu Santo divino. Ahora vamos a ver la segunda verdad, que es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es una persona? El Espíritu Santo no es una experiencia, ¿no? No es que voy a comenzar a girar ahí como un trompo, rebotar por las paredes. No, es la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? No, no es una energía positiva. El Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? ¿Qué es una persona? Preguntarle así al que está a tu lado. ¿Sabés qué es una persona? Vos sos persona. Los filósofos han debatido, los científicos han debatido muchísimo acerca de lo que es una persona. Y más o menos llegan a la conclusión de que una persona es un ser que tiene varias cualidades. Uno tiene inteligencia y sabiduría, tiene emociones una persona, tiene capacidad de elegir, tiene voluntad. Tiene la capacidad también de relacionarse con otras personas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Lo que es una persona. Así que si cumple todas estas cualidades que digo, o que debaten los filósofos, estamos ante una persona. Y podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. No es algo, no es una experiencia, es una persona. Amén. Entonces, otra vez, ¿por qué no experimentamos las cualidades del Espíritu Santo? Porque muchas veces no lo tratamos como una persona al Espíritu Santo. Lo tratamos como una experiencia que queremos preparar, que queremos, ¿no? Que esto esté acá y que esto así, que todo esté en su lugar, ¿no? Y ahora sí, oramos al Espíritu Santo, oramos al Señor y de repente
Suena el teléfono, el llanto del niño, se pudrió todo. No hay más presencia del Señor. No. Esperamos, como decía, un retiro, un congreso. O esperamos un culto especial. Pero la Biblia muestra que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene inteligencia y sabiduría. San Juan capítulo 14, versículo 25. San Juan capítulo 14, versículo 25. Aleluya. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les va a enseñar las cosas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo les he dicho. Miren lo que dice el Señor, ¿no? Acerca del Espíritu Santo. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Tiene una información privilegiada. Es Dios. El Espíritu Santo tiene buena data. Y dice que Él tiene conocimientos vitales para el ser humano. ¿Por qué? Porque es Dios. Y no solo eso, sino que tiene la capacidad, ¿no?, de enseñar también. Él dice que le va a enseñar. No solo sabe, sino que no solo tiene la información, sino que tiene la capacidad de enseñar sobre esos conocimientos y además tiene la capacidad de recordarnos. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia y sabiduría y por lo tanto es una persona, ¿o no? Amén. San Juan capítulo 2 versículo 19 al 22, ¿no? Jesús, después de derribar la mesa de los cambistas en el templo, dijo, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Destruid este templo y lo reedificaré en 3 días. ¿Cómo? Le dijeron, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pero dice Juan que después de la resurrección del Señor Jesucristo, allí entendieron a qué se refería el Señor. Allí entendieron a qué se refería con esas palabras. ¿Y quién se los recordó? ¿Quién se los recordó a los discípulos? ¿Qué es lo que había dicho el Señor? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene emociones también. ¿Por qué? Porque es una persona. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de la misma manera, dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Nosotros no sabemos muy bien qué pedir, ¿no? Porque a veces sacamos el listado del supermercado, ¿no?, cuando vamos a orar. Pero dice que Él nos ayuda a pedir como conviene, nos ayuda a orar como realmente necesitamos orar. Nos revela la perfecta voluntad del Padre para orar eficazmente. Intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. ¿Qué son los gemidos indecibles? Es algo que no se puede expresar con palabras. Son emociones, ¿verdad? Él se pone de nuestro lado, el Espíritu Santo se pone a tu lado allí cuando estás orando y se duele contigo. Porque siente, porque sabe cómo estás.
porque sabe todo lo que está pasando en lo profundo de tu ser, que quizás los demás no lo puedan ver. Quizás en tu familia no lo pueden ver, no lo pueden notar. Pero Él está contigo allí porque tiene emociones también. Sabe cómo te sentís, sabe cómo le estás pasando. Llora con nosotros. Para que podamos salir de ese pozo, ¿verdad? Donde nos encontramos. Para que detectemos lo que nos pasa. Para que podamos salir adelante con su perfecta voluntad. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad del Señor? ¿No? Que hablamos el martes, ¿no? Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces el Espíritu Santo está allí, se duele contigo, pero te quiere llevar, te quiere guiar a una oración eficaz, ¿verdad? Y te quiere sacar adelante, sacar de ese pozo, para que conozcas la perfecta, agradable y buena voluntad del Señor. Efesios 4:30 dice: no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. También lo leímos el martes, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo no entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Si nosotros decimos que somos templo del Dios, templo del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Y queremos lo del Señor, queremos agradar a Dios, queremos caminar con Dios, queremos ser guiados por Dios, queremos cumplir la gran comisión, ¿verdad? ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Haciéndonos caso a nosotros mismos. De esa manera. Donde lo que más pesa son mis opiniones que lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene emociones, te acompaña y te comparte del amor del Padre, ¿no? El amor del Padre, que es la emoción más maravillosa de todas, el amor de Dios en tu vida. El Espíritu Santo, como persona, también tiene voluntad. Tiene, ¿no?, la capacidad de tomar decisiones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él toma decisiones, Él hace como Él quiere. Por eso que hablábamos el martes de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia nuevita, que habían nacido todos juntos en el Señor, que Pablo estuvo 3 días de reposo, menos de un mes, y el Espíritu Santo iba levantando gente, levantando siervos, siervas del Señor. Y por ahí había una confusión allí en otros, dicen los comentaristas, que decían: ¿y por qué si este nació una semana después que yo llegué a la iglesia y ahora está dirigiendo y ahora está haciendo tal cosa y ahora está encargado de esto, de lo otro? ¿No? Pero Pablo les escribía, ¿no?, que el Espíritu Santo hace lo que quiere. Y todos aquellos que están rendidos al Señor, el Espíritu Santo en un mes puede hacer mucho. Todo lo que vemos, las manifestaciones, los dones en las personas, no es por las personas, es por lo que hace el Espíritu Santo de Dios.
lo cual es repartido y ha repartido a cada uno como Él quiere. Y sabes que tenés un don, que tenés una capacidad, pero porque Él lo ha decidido. Él tiene la capacidad de escoger. Hechos 20, 28, Pablo dice que a los líderes, ¿no?, de la iglesia de Éfeso, ¿no?, dice, el Espíritu Santo los había elegido a ellos. El Espíritu Santo, como buena persona que es, también interactúa con los demás. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Acá estamos en Antioquía. Los líderes de la iglesia de Antioquía están orando, ministrando al Señor en un tiempo de ayuno, de oración fuerte allí, la iglesia de Antioquía. Y dice, y el Espíritu Santo les dijo. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado a realizar, ¿no? El Espíritu Santo les dijo. ¿Por qué les dijo? Porque es una persona, ¿sí? Hechos 15, ¿no? Jacobo, el líder de la iglesia de allí de Jerusalén, abordando un conflicto que se estaba produciendo allí en la iglesia primitiva, dice, como conclusión, nos ha parecido bien a nosotros, dice, Jacobo escribe, ¿no? Como conclusión nos ha parecido bien a nosotros, y dice, y al Espíritu Santo. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo también. ¿Cómo sabían ellos que les parecía bien al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo se relaciona, porque es una persona. Amén. ¿Y cuál sería la respuesta a esta pregunta, ¿no?, que hicimos? ¿Por qué? ¿Por qué esto, las cualidades del Espíritu Santo, no las vivimos a diario? ¿Por qué no experimentamos? ¿Por qué muchas veces no vemos lo maravilloso que es el Espíritu Santo? Porque solo lo vemos como algo divino, extraordinario, algo lejano, algo que está en la Biblia. Porque no lo vemos como una persona. Amén. Cuando aprendamos a ver al Espíritu Santo como una persona, entonces vamos a dedicar más tiempo a relacionarnos con el Espíritu Santo. Muchas veces obviamos esto, ¿no? Y miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión con el Espíritu Santo, el amor de Dios y la comunión sean con todos vosotros. Cuando nacemos de nuevo, disfrutamos de la gracia del Señor. Cuando conocemos a Jesús, ya sabemos cómo el Padre, ¿no?, nos ve, ¿no?, con amor, nos mira con amor. Y lo que tenemos que aprender es a ver también que el Espíritu Santo, ¿no?, es esa persona, la tercera persona de la Trinidad que el Señor nos ha dejado, para guiarnos a toda verdad, para acompañarnos. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos entablar
una relación con el Espíritu Santo. Una relación de comunión, de amistad íntima con el Espíritu Santo. Pero bueno, eso no es fácil. No es fácil relacionarse con personas, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, a veces las personas te usan, te traicionan, te humillan, ¿verdad? Pero el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Y necesitamos, como hijos de Dios, como apartados por el Señor, como nacidos del Espíritu, tener esa amistad íntima con el Espíritu Santo de Dios. La persona más maravillosa del mundo que vas a conocer es el Espíritu Santo. Tu persona favorita debe ser el Espíritu Santo. Pero, bueno, cuesta relacionarse. Pero tenés que saber que el Espíritu Santo no falla. El Señor no falla.